Dios bendiga de una forma especial a los hermanos, a los amigos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Bendecido de una forma especial a los hermanos y a los amigos también. El tema que traemos hoy es ¿qué es lo que detiene que el anticristo se manifieste? Unos dicen que es la iglesia, que es el Espíritu Santo de la iglesia. Otros dicen que en el tiempo de Pablo era el imperio romano. Otros dicen, gloria al Señor, que es el imperio idolátrico de Babilonia. Pero nos daremos cuenta que nada de eso es lo que detiene el anticristo. Lo que lo detiene, gloria al Señor, sabemos que es en parte, o sea, es la iglesia, pero no en el sentido de como lo han explicado, que Dios rata a la iglesia, se la lleva y que ya ahí se manifiesta el anticristo. No, la iglesia no se va de aquí. Porque Pablo dice, y vamos a leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, que Cristo no viene hasta que no venga la apostasía, que ya está, y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el cual se opone y se levante contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente le detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a ver qué es lo que lo detiene. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El profeta Daniel... Aquí el profeta Daniel en el capítulo, gloria al Señor, 9, verso 27, la Biblia habla claramente de que por una semana hará pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio, punto. Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá entonces el desolador, que es el anticristo. O sea, muchos creen que el anticristo es quien quita el sacrificio. En el capítulo 9, 27, quien hace cesar el sacrificio, no es el anticristo, quien, gloria al Señor, confirma el pacto con muchos, Jesucristo en la cruz del Calvario, que ya yo hice ese estudio y lo voy a grabar más luego. Él es el que confirma el pacto ahí, el que confirma el pacto y hace cesar la ofrenda y el sacrificio. Por eso es que ya usted no ve que se sacrifican macho cabrío, cordero, se hacen sacrificios allá en Israel, porque Cristo quitó ese sacrificio, porque Cristo es el último sacrificio en ese contexto. Y ahí es que muchos están confundidos y creen, el anticristo que quita el continuo sacrificio. No, ahí en ese contexto es Jesucristo. Pero después, cuando usted lee en el capítulo 8 de Daniel, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Aquí sí es el anticristo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de las prevaricaciones le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso prosperar. Amén. Entonces, cuando vemos aquí en Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En el capítulo 12, verso 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado aquel que espere y llegue a 1330 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días de la gran tribulación. A eso que se refiere, que son 3 años y medio. Entonces aquí el que quita el continuo sacrificio es el anticristo. En el capítulo 11, 31 de Daniel, 8 capítulo 11 en adelante, y en el capítulo 12 verso 1 de Daniel, verso 11 en adelante, es el anticristo. Pero en el capítulo 9, 27 no es el anticristo. Ahí quien hace cesar la ofrenda y confirma el pacto es Cristo. Porque recuerde que el anticristo no ha hecho pacto con nadie todavía para que se haya roto. Porque para confirmar un pacto tiene que romperse el pacto y luego entonces
confirmarlo. Y el que lo confirma es Cristo. Yo hice ese estudio y lo voy a dar más para adelante. Nos vamos a concentrar ahora y nos vamos a dar cuenta que gloria al Señor, el continuo sacrificio, ¿a qué se refiere Daniel con el continuo sacrificio? Que lo quitará el continuo sacrificio, se está refiriendo a la adoración. Recuerde que cuando a la adoración de la iglesia cuando a los cultos que se hace a diario, que es el continuo sacrificio, sabemos que el continuo sacrificio era de la ley, pero que la Biblia dice que todo lo que era se hablaba en la ley era sombra de lo que había de venir y que el fin de la ley es Cristo, pero que ahora, gloria al Señor, el continuo sacrificio sigue, pero no de la manera en que se hacía en la ley. Ahora el continuo sacrificio sigue en alabanza, a que nosotros alabemos a Dios con nuestro culto a diario en las iglesias, en la congregación y donde quiera que estemos. Gloria al Señor, alabemos a Dios y profesemos alabanza en sacrificio al Señor. Amén. Entonces nos daremos cuenta que el continuo sacrificio que Daniel habla, que será quitado, se está refiriendo al culto. Recuerde que cuando vino la pandemia, recuerde que lo primero que quitaron fueron los cultos, cerraron la iglesia. Los hoteles estaban abiertos, los hoteles, las grandes empresas estaban abiertas, pero la iglesia nada más no estaba abierta, la cerraron. Y eso es lo primero que él va a hacer. Recuerde que ese espíritu viene operando, el espíritu del anticristo, el misterio del anticristo desde tiempos antiguos. Acá fue el que cerró el templo de Dios lo cerró. Y eso mismo hicieron porque tenía el espíritu del anticristo, lo hicieron ahora en la pandemia, cerraron toda la iglesia. Entonces, al no alabarse a Dios ni glorificarse a Dios, entonces los demonios ganan terreno. Note bien que donde hay una iglesia y se está alabando a Dios, los demonios no suben. O sea, que lo que lo detiene, es verdad que la iglesia que lo que detiene, pero es la alabanza que la iglesia produce. No que la iglesia será raptada y será llevada, no. La iglesia pasa la gran tribulación. A eso que se refiere, nos daremos cuenta, gloria al Señor, gloria a Jesús. En el Nuevo Testamento, en número 4:7 dice: sobre la mesa de la propiciación tendrá un paño azul y pondrá sobre ella la cuchara, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. El pan continuo es la palabra de Dios que será continuamente, y el continuo sacrificio tenía que ver con sacrificar un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Ese era el continuo sacrificio, tipificaba a Cristo. Gloria al Señor, lo vamos a ver aquí en Éxodo, gloria al Señor, gloria a Jesús, en Éxodo 29:37. Por 7 días harán expiación por el altar, y santificará, y será el altar santísimo cualquier cosa que tocare del altar, y será santificado. Esto es lo que ofrecerán sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerán uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerán en la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina, que representa la palabra de Dios, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva, que representa el Espíritu Santo, machacada, y para libación la 1/4 parte de un hin de vino, que representa la sangre de Cristo. Amén. Entonces ese era el continuo sacrificio que tipificaba a Cristo, y ese era el culto que se le daba al Señor. Y ya el culto que le damos hoy es de alabanza y de gloria al Señor, es de alabanza en nuestro culto racional, que es nuestro cuerpo, que lo presentemos vivo en sacrificio al Señor, como dice Romanos capítulo 12 verso 1. Seguimos con este estudio, gloria al Señor, gloria a Jesús. Entonces aquí en Mateo 24:15 dice Jesús: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entiende, entonces los que esté en Judea huyan a los montes. En Marcos dice lo mismo. Pero cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para obtener algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. O sea, la abominación desoladora viene siendo progresiva, porque recuerde que la abominación desoladora es algo detectable, algo aborrecible ante los ojos de Dios. Y ya vemos cómo, gloria al Señor, dice que el Señor Jesucristo, cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar, ¿a qué lugar se refiere? Se refería
al templo de Jerusalén, el lugar santo y el lugar santísimo, pero era el lugar santo, porque el lugar santísimo es tipología del cielo, pero el lugar santo representa a la iglesia, el lugar santo o el templo, la morada donde Dios moraba. Gloria al Señor, el templo de Jerusalén, que Dios habitaba ahí, pero ya Dios no habita en ese templo, ya Dios habita en nosotros. Dice Primera de Corintios 3:16 que somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. O sea, que en el lugar santo, o sea, significa que la abominación desoladora va progresiva, ya ha ido empezando, pero va paulatinamente hasta llegar a su cúspide más alta, cuando el anticristo sea manifieste. Y antes de manifestarse va a quitar los cultos, porque recuerde que eso fue lo que pasó ahora en la pandemia, que quitaron los cultos. Y cuando se quita el culto, la adoración a Dios, entonces el diablo gana ventaja. Gloria al Señor. Eso es lo que detiene al anticristo. Lo culto, el continuo sacrificio que representa el sacrificio, alabanza en gratitud al Señor. Cuando el pueblo se reúne en las iglesias a alabar y glorificar a Dios. Entonces cuando Él logre quitar eso, entonces Él se va a manifestar. Porque eso, lo que pasó la otra vez, es una señal de lo que el anticristo va a hacer. Gloria al Señor. De lo que va a hacer el anticristo. Entonces, el lugar santo representa, como le dije, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto en el santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamado el lugar santo. Estaba el candelero, la mesa y los panes de propiciación. El candelero representa a la iglesia y el lugar santo o el templo representa a la iglesia también. Ya el templo de Dios no son el templo de Jerusalén, no. Eso fue abolido en la ley. Cristo abolió eso. Cristo quitó el sacrificio, hizo cesar la ofrenda y el sacrificio. Y dice que Cristo Jesús confirmó el pacto. Que yo voy a dar eso más luego, gloria al Señor, confirma el pacto. O sea, que no es el anticristo que confirma el pacto, es Cristo, gloria al Señor. Y hace cesar la ofrenda y el sacrificio. Por aquí el continuo sacrificio que habla Daniel en los demás versículos de capítulo 11, 31, 8 en adelante, el capítulo 12 en adelante, aquí se refiere al anticristo, que él es el que va a quitar los cultos. Y cuando leemos segunda de Tesalonicenses, dice, el cual se levanta en todo lo que es objeto o es culto hacia Dios. O sea, que el continuo sacrificio significa el culto continuo a Dios, que empezó en la ley, con el continuo sacrificio del cordero, en la mañana y en la tarde, y del pan que tenía que haber en la mesa, que representaba la palabra de Dios, el continuo, el pan continuo, que representaba todo eso. Eso viene recayendo en la gracia y representa a Cristo y la iglesia. Amén. Entonces eso es lo que detiene al anticristo. Gloria al Señor. En Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Hebreo 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. O sea que antes el sacrificio era literal, o sea, sacrificando animales, pero ahora el sacrificio dice que es de nuestra alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza. Y esa alabanza, ese sacrificio de alabanza, cuando vamos al templo, cuando nos reunimos, eso es lo que detiene al anticristo, el continuo sacrificio que representa la alabanza. Gloria al Señor. Eso el Señor me lo trajo los otros días. Hacía tiempo que le estaba pidiendo a Dios eso, y Él me lo reveló. En Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que el sacerdocio del Antiguo Testamento, del Levítico, caducó, pero continúa en la gracia, porque eso era sombra de lo que había de venir. Y dice que cambio de sacerdocio, cambio de ley. Claro, se cambió el sacerdocio de la ley antigua, pero sigue el sacerdocio ahora en la gracia, porque eso era cumplimiento de la ley, cumplimiento de Cristo. Dice que Cristo es el cumplimiento de la ley y era sombra de lo que había de venir. Ahora el sacerdocio que proseguimos es un sacerdocio espiritual, y dice donde sacrifiquemos alabanza al Dios vivo. Entonces eso es lo que detiene al anticristo. Antes del anticristo manifestarse, como lo que pasó en la pandemia, va a cerrar todas las iglesias, va a quitar los cultos como lo hicieron, y luego entonces para él poderse manifestar. Pero la iglesia va a estar aquí, porque yo he hablado de eso en diferentes estudios, y hay pastores que Dios se lo ha revelado, pero lástima que muchos dicen que se van en cualquier momento, donde la Biblia no enseña eso, donde Jesús dijo que habrá gran tribulación
cual nunca la hubo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y dice que después de aquella tribulación, Él aparece con sus ángeles de manifiesto y envía a recoger sus escogidos. Amén. Entonces, en Romanos 12:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo. En Romanos 12:1 dice que nosotros debemos de alabar a Dios en vuestro culto racional, que es, gloria al Señor, que es vuestro culto racional, en vuestro cuerpo, que es vuestro en sacrificio vivo, en vuestro culto racional. O sea, queda claro y evidente, gloria al Señor, que, gloria a Jesús, que lo que detiene es la alabanza, lo que detiene, sabemos que le detiene al presente, es la alabanza, el continuo sacrificio. El Señor me lo ministró, el Espíritu de Dios, es el continuo sacrificio que detiene la alabanza, que en el antiguo pacto le llamaba el continuo sacrificio. Ahora se le llama, gloria al Señor, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, y en Hebreo dice que ya que es nuestra alabanza, que el continuo sacrificio tiene que ver con el culto que se le hace a Dios a diario y que prosigue en la gracia, no como en el Viejo Testamento, sino en la gracia de alabanza y de glorificar a Dios y de reunirnos en los templos para alabar a Dios. Entonces eso es lo que detiene al anticristo, la alabanza, el continuo sacrificio, que es la alabanza que el apóstol Pedro, Hebreo y el apóstol Pedro hablan aquí. Vosotros también como piedra viva edificados, como casa espiritual de sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Entonces a eso es que le teme. Note bien que donde hay una iglesia alabando y glorificando a Dios, los demonios no pueden subir, no pueden manifestarse, no pueden subir. ¿Sabía? Porque la iglesia está en el mundo todavía y los demonios no andan por ahí haciendo, provocando accidentes, matando y haciendo de todo. Sí andan ahí, pero cuando hay una iglesia alabando a Dios, glorificando a Dios en un territorio, los demonios que hacen no suben, no se pueden manifestar. Entonces eso es lo que pasa. Es el continuo sacrificio que representa nuestra alabanza, nuestro culto, al Señor Dios Todopoderoso, que nos congregamos en la iglesia para adorarle, en la iglesia de 4 paredes, porque la verdadera iglesia somos nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén.